Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a esta videoconferencia. Os doy mi más calurosa bienvenida. Es para mí un placer ser vuestro instructor en esta primera experiencia por videoconferencia. Voy a compartir la pantalla en una presentación que he preparado para que la podáis seguir y al final de la reunión tendremos tiempo para poder comentar, discutir y demás. Por favor, os pido que mantengáis vuestros micrófonos por el momento apagados y si queréis hacer algún comentario, pues lo apuntáis y luego al final pues podremos dedicar el tiempo que deseéis. Bueno, no puedo dejar pasar la ocasión para felicitar a todos los colombianos por este acuerdo de paz importante y hermosa paz que esperemos sea duradera y muy fructífera para nosotros como vuestro. Voy a compartir la presentación. Como decía, es una introducción muy sencilla y muy poco ambiciosa, como no puede ser de otra manera, en un tema tan bonito y tan importante como es el pensamiento creativo y la innovación. Y para empezar, bueno, pues no sé si es necesario justificar la importancia de estos dos conceptos, pero ahí tenéis simplemente por curiosidad, ¿no? Lo que ocurrió aquí en el entorno en el que yo me muevo en Europa. Bueno, para los que no sabéis, estoy al otro lado del Atlántico, ¿no? En España, en Madrid, concretamente en El Escorial, un pueblo muy bonito donde vivo. Os decía que no creo que sea necesario justificar la importancia de estos dos conceptos, ¿no? Pero Europa, o la Unión Europea, por ser más preciso, declaró el año 2009 como Año Europeo de la Creatividad y la Innovación y brevísimamente dice así en la introducción de un documento que podéis encontrar en la red y que es verdaderamente rico en ideas y rico en razones y fundamentos sobre la importancia de la creatividad y la innovación. Dice, Europa necesita impulsar su capacidad de creatividad e innovación por motivos tanto sociales como económicos, ¿no? A la vista de la primera actividad, muchos de vosotros estáis de acuerdo en que los motivos sociales son ámbitos donde cualquier ámbito social necesita de creatividad, de muchísima creatividad, sobre todo para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues yo quiero utilizar este ejemplo para desenmascarar un poco la contradicción que vivimos, ¿no? Donde, sobre todo en el contexto en el que vivo, no sé lo que ocurrirá en otros países, pero aquí se apela a la creatividad y la innovación para resolver muchísimos problemas. Se tienen iniciativas como esta, pero luego queda todo, como decimos aquí, en agua de borrajas, es decir, no se hacen las cosas como deben. Por ejemplo, necesita un cambio, sobre todo en España, del sistema educativo, porque yo creo que donde se desarrollan las actitudes básicas creativas de toda la población es en ese sistema educativo óptimo, ¿no? Y bueno, pues no me voy a extender muchísimo en el memorándum que dejo para que vosotros, si esté interesado en profundizar en estos temas, pues pueda hacerlo en la soledad de su alcoba. Simplemente la educación, la investigación y la innovación es, sin lugar a dudas, lo que llaman el triángulo del conocimiento, pero os decía que quiero desenmascarar esto un poco porque, fijaros, ¿no? En Imagine, Create, Innovate, la web que se creó alrededor de este importante año de la creatividad y la innovación y la archivaron o la dejaron inactiva 2 meses más tarde de que pasara el año. La verdad es que es decepcionante que las cosas sean así, porque en fin, la creatividad y la innovación no son cuestiones que puedas tirar cohetes o hacer una fiesta sobre ello y luego olvidarlas, sino que hay que sentar las bases para que todo el mundo en fin, desarrolle al máximo ese potencial que lleva dentro. Nosotros vamos a intentar, y os recuerdo el objetivo fundamental de esta primera videoconferencia, que es propiciar, o por lo menos hacer resurgir esa valentía suficiente como para atreverse a pensar, a
riesgos, a equivocarse y a volver a pensar, ¿no? Porque no existe otra fórmula para poner, como decimos aquí en Solfa, el talento, la creatividad que llevamos todos dentro, ese talento y esa creatividad que admiramos en las personalidades más creativas e innovadoras que conocemos en cualquier ámbito de nuestra existencia. Para ello, os he preparado en una presentación que durará alrededor de 50 minutos, para tener luego tiempo y poder hablar sobre estos temas y preguntar, y sobre las clases y demás cosas, cuestiones que deseéis, estoy a vuestra disposición para ello. Vamos a ver perspectivas de la creatividad a través de casos concretos, de casos de ejemplos de vida, con unos personajes o personalidades, más bien diría yo. Vamos a ver, y os adelanto, ¿no?, que el pensamiento creativo, porque bueno, pues muchos opinan, porque hay corrientes de opinión que están en desacuerdo con lo que yo voy a plantear, siguiendo a Weisberg, que es un autor, ¿no?, que tiene un libro sobre Creativity que es extraordinario. Pues nosotros vamos a seguirle y vamos a ver que el pensamiento creativo, el pensamiento ordinario y el pensamiento que se utiliza en la resolución de problemas es el pensamiento ordinario. Lo que ocurre es que entrenando y haciendo las cosas bien podemos crear cosas extraordinarias, y a eso le podríamos llamar el pensamiento creativo, cuando creamos cosas extraordinarias. Vamos a ver también algunas ideas erróneas acerca de la creatividad, siguiendo a otro autor importantísimo, que es de Bono, Edward de Bono, del que se conocen muchísimos libros y probablemente vosotros. Y os recomiendo, no hay que hacer ninguna tarea, simplemente para que lo tengáis en cuenta, pues un libro muy breve, pero que es extraordinario, que se llama Arqueología del Talento, cuya tesis fundamental es que este autor, Alberto Sánchez Bayo, su tesis fundamental es que una de las cuestiones que deberíamos todos hacer es ver verdaderamente dónde tenemos dónde tenemos el mayor potencial, para qué talento, para qué eso que llamamos donde poner nuestra creatividad y sacar el máximo de nosotros. Esos casos hemos dicho que vamos a ver en torno, o vamos a reflexionar desde cuatro ángulos diferentes, ¿no? Porque cada caso nos va a aportar una mirada singular a la creatividad que evidencia el caso. Estas cuatro vertientes o ángulos son la personalidad del creador, el entorno o ambiente necesario para que el creador sea productivo, el producto y el proceso, ¿no? De hecho, estas cuatro vertientes son la clasificación de las investigaciones que se realizan acerca de la creatividad. Abordar la creatividad desde las cuatro perspectivas, y es una tarea que a mí se me escapa. Bueno, os dije que vierais un vídeo en esta primera semana, ¿verdad? Uno de los muchos que podéis encontrar en Internet, que evidenciaba las opiniones de muchos jóvenes y muchas personas acerca de la creatividad. Podemos ir simplemente a las inmediaciones del museo y nos encontramos a creadores jóvenes y no tan jóvenes, sino que van allí pues, a pintar o a crear cuadros en vivo y en directo, ¿no? Y admiramos su talento o su creatividad. Pero a mí me ha llamado, en mi experiencia, estoy realizando un proyecto de investigación acerca de los bloqueos creativos y pues tengo una relación extraordinaria con un pintor consagrado de 80 y tantos años, porque es muy coqueto a la hora de decir su edad, ¿no? Entonces, me llamó algo la atención que me dijo en una conversación, ¿no? Porque el título de esta investigación va a ser conversaciones con el trabajo creativo, ¿no? En una de ellas, este artista, pues le pregunté que si nunca le había pasado como a otros tantos, ¿no? Que les abandona su musa, que se crea en blanco, y me dijo, sí, claro que me ha pasado, pero afortunadamente desarrollé un modo, ¿no? Hablaba de ese proceso, de obligarla a que regresara en lugar de llorar su ausencia. Es algo que me impresionó y que me gusta compartir con vosotros para iniciar. La primera personalidad. ¿Quién es este? Este es el señor Perelman, Misha Yakovlevich. Perelman es un matemático ruso, nacido el 13 de junio de 1966 en Leningrado.
Leningrado, en San Petersburgo, en Leningrado, ahora San Petersburgo, en Rusia. Y como digo, es un matemático de origen judío que ha hecho contribuciones a la geometría riemanniana y a la topología geométrica, algo que a mí se me escapa, desde luego. En particular, lo que ha demostrado es la conjetura de geometrización de Thurston. Y si esto es así, como fue y se demostró en 2006, pues se resuelve afirmativamente la famosa conjetura de Poincaré, que es uno de los problemas que fue propuesto por este autor en 1904 y que era uno de los problemas abiertos más importantes y difíciles en matemáticas, ¿no? Podéis acudir a esa web, claymath.org, es una fundación, ¿no? Donde están los 6 restantes problemas matemáticos que se cree que está Perelman acometiendo para resolverlos. Bueno, como decía, en agosto de 2006, aquí en Madrid, ¿no?, se le otorgó a Perelman la medalla Fields. Bueno, vaya por delante que, en mi opinión, con los problemas matemáticos, o para resolver grandes problemas matemáticos, o la matemática antes era considerada como una ciencia más alta, ¿no? En fin, lo más alto a lo que uno se puede dedicar intelectualmente, ¿no? Y que los problemas requieren un problema como este, que llevaba 100 años planteado y sin resolver, pues requiere una dosis de creatividad enorme para encontrar su solución. Como digo, se le otorgó la medalla Fields, que es ampliamente considerada pues, como el mayor honor que un matemático puede recibir, ¿no? Sin embargo, él declinó tanto el premio metálico como asistir al Congreso, que por cierto, como he dicho, se celebró aquí en Madrid. El Perelman es además un violinista con muchísimo talento y un gran jugador de tenis de mesa. Os he hablado de o he nombrado a Claymath.org. En esta fundación dan $1 millón a cada uno de aquellos que sean capaces de resolver esos problemas. Bueno, esto describe un poco la personalidad del señor Perelman, ¿no? Pero lo que nos interesa reflexionar es que siempre una personalidad creativa como la suya, ante el reto enorme de resolver un problema matemático semejante, porque él era un tío, decimos aquí, un señor de muchísimo éxito, que trabajaba en una de las mejores, o le ofrecieron trabajar en una de las mejores, no sé si era Stanford, Yale, o una de estas sesudas universidades norteamericanas, y le ofrecieron trabajar como director del departamento ganando un sueldo estratosférico, ¿no?, así como los futbolistas. Y él también lo declinó. Se encerró, se fue a Rusia, a San Petersburgo, como decía, y se encerró patrocinado por el Instituto de Matemática Ruso, sin edie, es decir, se encerró con sus pizarras, se fue a vivir con su mamá, lo cual evidentemente pues algunos dicen que tiene el síndrome de Asperger, en fin, se dicen muchísimas cosas. A mí lo que me interesa es fundamentalmente, como os decía, ¿qué siente una personalidad para dedicarse a una actividad, enfrentarse a un problema, encerrarse, pues, en fin, supongo que estaría convencido de que iba a resolver el problema, pero nos podemos preguntar, ¿cuántos matemáticos antes se enfrentaron a solucionar el problema y no lo consiguieron, ¿no? Bueno, pues él estuvo 8 años encerrado para resolver y venir con una solución a esta conjetura de Poincaré, ¿no? En fin, no sabemos muy bien lo que piensa porque concede muy pocas entrevistas, pero en una que concedió, que podéis encontrar en internet, se le preguntaba por qué había rechazado el premio y $1 millón de la Claymath.org, y él dijo, bueno, cuando sabes cómo se gobierna el universo, ¿por qué correr detrás de $1 millón? En fin, todas estas cuestiones y detalles que os estoy compartiendo son para en fin, apuntalar esa personalidad, esa personalidad creativa, ¿no? Alguien que tiene que tener, pues no sé, algo dentro que le lleva a hacer estas cosas, que para muchos son extravagantes, pero para mí, desde luego, ¿no? Yo nos pregunto, ¿conoces a alguien exactamente igual que tú, ¿no?, o parecido, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos únicos, y como decía antes, si fuéramos capaces de encontrar ese
talento, donde tenemos un potencial 100, bueno, pues sería... ¿no? Bueno, pues este es el primer caso. El primer caso de Perelman, ¿no? Para muchos un excelente personaje, pero para un genio que hizo todo su potencial para dar solución a un problema tremendamente difícil. Llevaba 100 años en los que se habían enfrentado los mejores, probablemente los mejores matemáticos del mundo. La personalidad, ¿no? Volvemos a la primera vía de exploración de la creatividad. ¿Cómo debe ser la personalidad? ¿O cómo es la personalidad de una persona con alto? Yo no me gusta hablar de altas capacidades creativas porque no puedo demostrarlo ni nadie en estos momentos, pero creo que cada uno de nosotros tiene en un ámbito determinado una altísima capacidad creativa y podría ser un genio si simplemente estuviera y se dedicara en cuerpo y alma con esta motivación y disposición como lo hace a las matemáticas, ¿no? Bien, más adivinanzas, ¿no? ¿Quiénes son estas muchachas? ¿No? Estamos viendo que están sobre un tablero de ajedrez, ¿no? Y el caso es que son tres ajedrecistas húngaras, ¿no? Judith en concreto, Susan y Sofía, ¿no? Judith, la más pequeña, pues nació el 23 de julio de 1976, fue gran maestro internacional a la edad de 15 años y 4 meses, en 1991, y entonces fue la persona más joven en conseguirlo. Fue la ajedrecista número 1 de la categoría femenina durante muchísimos años. Ahora la china Jifan Hu, creo que tiene como 19 años, viene pisando fuerte y creo que es en estos momentos la mejor. Bueno, pues Judith Polgar fue 51 veces y llegó a ser la octava jugadora del ranking absoluto mundial que incluye hombres y mujeres, ¿no? Con un ELO, que es la puntuación del ajedrez de 2.700, según la lista de ELO de 2012. Bueno, es considerada de lejos la mejor jugadora de ajedrez de la historia y, como digo, recibió a una edad muy temprana el título de Gran Maestro. Bueno, hago un inciso y digo que el ajedrez es por todos reconocido como un juego, un deporte para algunos tremendamente creativo, ¿no? Creo que en tres jugadas pues tienes como no sé cuántos millones de posibilidades de colocar las fichas, ¿no? Según vaya abriendo el oponente. Bueno, pues más detalles de estas jugadoras, ¿no? Hablan todas un montón de idiomas y bueno, un detalle también sobre Judith es que se enfrentó a Kasparov, ¿no? Y parece ser que Kasparov hizo algo que no se puede hacer en el ajedrez, que es soltar la ficha cuando la has movido, soltarla, ¿no? Y entonces no estaban con un juez, sino que había una cámara y esto se grabó. Y entonces Kasparov se dio cuenta del gravísimo error que estaba cometiendo, que probablemente había sido provocado por la creatividad del juego de Judith, y volví a retomar la ficha, lo cual hubiera sido, si hubiera estado un juez, hubiera sido fulminante. Ella no se atrevió a decir que nada, eso también habla de su personalidad, pero no olvidéis que aquí estamos tratando de evidenciar cómo tres hermanas, que son tres grandes maestros ajedrecistas, la pequeña, la mejor de la historia, hay un programa sobre Susan, la mayor, en National Geographic, que cuenta en media hora bellísima, media hora su historia. Bueno, pues la cuestión es que sus padres son pedagogos y optaron por un sistema de educación en casa, utilizando el esperanto como si fuera la lengua materna y dando gran importancia a la práctica del ajedrez y, bueno, y obligando a sus hijas desde pequeñas a participar en torneos para hombres, ¿no? Entonces, esta Judith así llegó a ser la única mujer entre los 100 mejores de la lista de la FIDE. Bueno, esto fue el padre, Laszlo Polgar, escribió un libro que es How to Bring Up a Genius, y él, basándose en la vida de Mozart, que a la edad de 5 años se componía y era un genio, pues
creía firmemente que los genios no nacen, sino que se hacen, ¿no? Y se puso manos a la obra, publicó un anuncio en el periódico y solicitando una mujer para casarse y abordar este proyecto. Y le respondió la madre de las 3 niñas, evidentemente, se casaron y se pusieron a hacer esto, que parece un experimento, y a algunas personas les da grima pensar que los padres pueden hacer estas cosas, pero a mí personalmente me parece que qué mejor cuestión que el padre se dedique a sus hijos a ver cuál es el mayor potencial que tienen dentro y sacarlo, ¿no? Porque a Susan, en ese vídeo que yo os comentaba de National Geographic, se le ve una mujer de lo más normal y feliz, de extraordinaria vida. Y el año pasado, que se retiró Judith, en una entrevista que leí en el periódico, pues dijo que había tenido una vida como ajedrecista tremendamente feliz y que no se arrepentía de casi nada. Y tuvieron problemas porque digo los padres de ellas, porque entonces en Hungría estaban todavía dentro del telón de acero, que eran países satélites de la Unión Soviética, y pues pensaban que estaba creando disidentes o algo así. Bueno, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Qué ambiente crearon Laszlo Polgar y Clara Polgar, ¿no? Para educar a sus 3 hijas en esta disciplina que no fue impuesta por el padre, ni muchísimo menos, ni por la madre? En ese vídeo, Susan cuenta cómo ella descubrió el ajedrez y dice que estaba jugueteando en un rato perdido por su casa y demás, y encontró un tablero y le preguntó a su madre qué era eso, y bueno, pues le dijo que era un ajedrez y que cuando volviera su padre, pues que ella no era muy ducha en ese juego y que cuando volviera su padre le enseñaría. Laszlo Polgar creía que debía educarlas en las matemáticas, pero dijo, inteligentemente dijo, que se interesa por un juego tan creativo y tan difícil como es el ajedrez, a esos niveles me refiero, y le enseñó, y a la edad de 6 años ya tenía memorizada como 250.000 porciones de jugadas de grandes maestros. Y eso le ha hecho desarrollar una parte de su cara que utilizamos, que en común de los mortales utilizamos para reconocer caras. Y ahí es donde ella archiva. Yo le vi jugar una partida de estas rápidas de 1 minuto, y bueno, es increíble. La mano va sola, ¿no? Yo creo que va y mueve mucho antes de que el cerebro. El oponente, que no era alguien tan entrenado como ella, pues llegaba un momento en que tenía que pensar y evidentemente rápidamente ganó. Pues bueno, este es el entorno, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué entorno es necesario para que alguien saque su potencial creativo y lo desarrolle tan excelentemente y con una evidencia de realidad tan grande como son estas 3 hermanas? Bien, pues aquí tenemos un elenco de grandes creadores que han hecho productos, van desde Einstein hasta Bill Gates, y bueno, yo me atrevo incluso a introducir a futbolistas haciendo una chilena, ¿no? Un kick de esos extraordinarios, ¿no? Que, en fin, ahí tenemos a Santo Tomás, Edison, Cervantes, Ramón y Cajal, Julio César, Tolstoy y demás, Bill Gates, ¿no? Emmanuel Elkin Patarroyo, ¿no? En fin, y hasta, como decía, Leónidas da Silva, que fue el inventor de la chilena, porque la creatividad se puede utilizar en cualquier ámbito, hasta en la fontanería, ¿no? Si tuviera mucho tiempo os contaría cómo vi y distinguí a lo largo de mi vida a los fontaneros que han pasado por mi casa, quién era muy torpe y no utilizaba su creatividad, y cómo otros utilizaban un verdadero genio creativo para resolver la avería de una manera eficiente y eficaz, ¿no? Bueno, todos estos genios representan la creatividad al más alto nivel, ¿no? En diferentes campos. La creatividad absoluta reservada a las grandes invenciones, y que un autor español, Ricardo Marín, asigna a los genios y a grandes descubridores que han realizado obras con un impacto histórico. La gente común los considera simplemente individuos muy inteligentes, pero, insisto, desde el punto de vista siguiendo a Weisberg, desde nuestro punto de vista siguiendo a Weisberg, son personas que han descubierto dónde tienen un máximo potencial creativo, en qué talento tienen y aplican
esa creatividad para sacarlo y ponerlo en acto, ¿no? De aquí, de estos genios y de sus productos creativos, me interesa alertaros o simplemente poner de relieve que McKinnon, otro autor, en sus investigaciones acerca de arquitectos, científicos, matemáticos y escritores norteamericanos, pues con respecto a la inteligencia estoy hablando, ha confirmado que aunque un razonablemente alto nivel de inteligencia es necesario para producir esos outcomes, esos productos creativos, pero dice que por sí solo el alto nivel de inteligencia no garantiza dichas realizaciones creativas. No es el producto creado. Él da 3 características fundamentales para considerar un outcome, un producto creativo. La novedad, que soluciona un reto, un problema o una oportunidad bien planteada, una dificultad, y se concreta en una realidad, ¿no? Se concreta tangible o intangible. Y esas son las 3 características. Novedad, soluciona un problema y concretarse en una realidad. Esta es la tercera línea o el tercer eje de investigación de la creatividad, ¿no? ¿Qué características tienen los productos que consideramos creativos? Y la cuarta, pues quiero presentaros a esta autoridad japonesa. Es un japonés de 88 años que se llama Yoshiro Nakamatsu, que nació en junio, el 26 de junio de 1928, ¿no? Y es el número 1 mundial en invenciones, considerado por la US Science Academy Society, y es considerado, como digo, uno de los 5 científicos más grandes de la historia, a nivel de Arquímedes, Faraday, Madame Curie, etc. Pasan de 4.000 sus patentes y sus inventos y espera él completar los 7.000 inventos antes de que fallezca, porque él ha estimado que va a fallecer a la edad de 144 años, ¿no? Bueno, en estos momentos el pobre está enfermo de cáncer, pero está trabajando denodadamente para encontrar una solución. Bueno, decía que es el número 1 de patentes y de inventos, el segundo en la historia es Thomas Edison, y tiene 1093, y el cuarto creo que no llega a 400. Él inventó el floppy disk y concedió la patente IBM, ¿no? Pero los detalles de este acuerdo pues, son confidenciales. Un representante de IBM dijo que sí, porque, bueno, tampoco se prodiga mucho en los medios, y esto parece, yo la primera vez que entré con la existencia de Yoshiro Nakamatsu me parecía una historia de Internet, ¿no? Porque he visto muy pocas entrevistas a él, solo en la BBC una vez, y poco menos que se reían de él. Pero claro, me escandalizo de que alguien se pueda reír de una personalidad de Nakamatsu, ¿no? Inventó, digo, el CD, el reproductor de CD, el reloj digital, en fin, un montón de cosas, hasta 4.000, ¿verdad? Y decía que el floppy disk, bueno, a mí me parece extraordinario, ¿no? Cuando yo empecé en la escuela de ingenieros, los floppy disk, bueno, no existían floppy disk, ¿no? Y eso evidencia sin mi pelo lo mayor que soy, pero porque cuando yo llegué a la escuela de ingenieros, nuestros programas los ejecutábamos en el papel con agujeros y demás, donde se ponían los códigos binarios, ¿no? Entonces, y luego se inventó un floppy disk, pero que era de un tamaño así, por lo menos. Y ahora tenemos USBs pequeñitas donde cabe un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues le concedió la patente a IBM y él, pues, le pagó una aprendiz de estos de... Bueno, cosas interesantes acerca también de su personalidad, pero vamos a ver fundamentalmente su proceso, ¿no? Su proceso que, en fin, os va a parecer, a algunos os parecerá de chiste, pero ya veréis que responde al proceso creativo más comúnmente aceptado. Él come alimentos naturales, no fuma y no prueba alcohol. Muchos de mis alumnos de la universidad dicen, joder, qué vida tan triste, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hay. Ha desarrollado una gama de alimentos que dice potencian la creatividad de la mente a base de camarón deshidratado, algas, queso, yogur, anguila, huevo, carne, hígado de pollo, y todo ello aderezado de vitaminas, ¿no? Yo, en fin, también ahí digo, joder, qué pena no poder comer jamón español, ¿no? Y toda la comida
extraordinaria que he ido probando por el mundo. En fin, bueno, pues, él dice que estos snacks que él ha inventado y que come durante el día, pues les llama Yummy Nutri Brain Food, y que, bueno, pues esto potencia la creatividad. Dice también que las ideas se le pueden ocurrir en cualquier momento. Solo duerme 4 horas por la noche y se echa 2 siestas de 30 minutos durante el día, ¿no? Y se las echa en una silla especial que se llama Cerebrex, evidentemente inventada por él, como no. Y dice que estas siestas y esta manera de dormir, ¿no? El tema del sueño es un tema muy interesante también para tratar relacionado con la creatividad. De modo que cuando tengáis oportunidad de leer cosas sobre el sueño y demás, pues si os despierta el interés, evidentemente, hacedlo. Dice que, en fin, de este modo él mejora la memoria, sus habilidades matemáticas, la creatividad, que le baja la presión de la sangre y, en fin, que ve mucho mejor y que, en fin, que puede curar incluso este modo de dormir, que puede curar incluso otras enfermedades. Otra cuestión importante es que tiene 110 empleados que desarrollan sus ideas y realizan los prototipos y le proporcionan asistencia con otros detalles. Esto también es importante. Bueno, como decía antes, ha aparecido en algunos programas americanos de televisión, ¿no? Famosos, ¿no? El de David Letterman y también en la BBC. Yo solamente he visto el de la BBC y bueno, me parecía extraordinario. Es curioso que todo esto comenzó cuando era muy pequeñito y le arreglaba cosas a su madre, y entonces su madre le animaba a seguir cosas y cada vez le ponía retos mayores y él pues era capaz de resolverlos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es posible, ¿no? que un señor, ¿no? Pues teniendo en cuenta que dicen que patentes, pues que él llegue a más de 4.000? Bueno, él dice que las claves están en 3 cuestiones, ¿no? Se debe tener una amplia base de conocimientos para desarrollar muchas asociaciones remotas, ¿no? Y que hay que entrenar la memoria. Una amplia base de conocimientos, pues él ha hecho 5 doctorados diferentes en ingeniería, derecho, medicina, me parece, bueno, 5 diferentes, con lo cual él es una enciclopedia viviente, ¿no? Y dice que, o sea, amplia base de conocimientos, entrenar la memoria, algo que se está perdiendo en nuestro sistema educativo, al menos en el que yo vivo, pues porque, ay, pobres niños, ¿para qué van a memorizar tantas cosas? Para tener una buena memoria y en fin, ir archivando. No información, sí conocimiento, ¿no? Porque una cosa es la información que nos puede proporcionar Internet y un montón de documentación que podemos tener en las estanterías, pero otra cosa es conocimiento. Eso que llama él asociaciones remotas. Yo le llamo ver luz donde los demás pues no tenemos más que oscuridad. O sea, primero, base de conocimiento, segundo, entrenar la memoria y tercero, un proceso creativo que resume en esas 3 etapas que tenéis ahí. La primera, dice, es una habitación estática, ¿no? Un lugar pacífico, silencioso, solo tiene cosas naturales, rocas, plantas, paredes blancas, no hay meta y dice que vaga libremente por la mente. Yo me pregunto qué significa vagar libremente por la mente. A mí me cuesta horrores, incluso cuando duermo te despiertas y siempre hay algo que te ataca, entre comillas, ¿no? Y que te pone a pensar y que demás, ¿no? Yo, por curiosidad, os invito a que un día de estos digáis, voy a vagar libremente con la mente, a ver qué experimentas, ¿no? Bueno, pues él dice que es necesario hacer eso. Yo creo que es absolutamente necesario para un estadio del proceso creativo que es preparar el problema, reto u oportunidad, plantearlo bien, porque si planteas mal un problema, reto u oportunidad, a lo mejor ya es una solución, pero no del problema real porque lo has planteado. La segunda etapa es la habitación dinámica, que dice es opuesto a la anterior, es oscura, paredes a rayas blancas, negras, muebles de cuero, un equipo especial de audio y vídeo, y dice que comienza escuchando jazz y acaba con la quinta de Beethoven y tiene
tiene un equipo de no sé cuántos miles, decenas de miles de vatios, yo me lo imagino allí, ¿no? Escuchando a Beethoven, ¿no? Y por último, dice donde le surgen las ideas, se sumerge en una piscina, como tenéis ahí en la foto, con un método especial para retener el aire durante una barbaridad, ¿no? Y en una pizarra sumergible que tiene ahí en su mano, pues va apuntando todo lo que se le ocurre, supongo que en relación al problema o a los problemas, a los retos o a las oportunidades que se ha planteado resolver, ¿no? Él dice que para ser creativos tienes que tener, you must have perfect freedom, tienes que tener una libertad perfecta, ¿no? Comer alimentos idóneos y practicar deportes apropiados. Yo trato de imaginarme qué es eso de una libertad perfecta. Yo no sé qué os pasará a vosotros, pero claro, una libertad perfecta cuando estás en un mundo tan complejo, ¿no? Y tantas cosas que tienes que hacer y que tantas preocupaciones por esto, por aquello, en una vida ajetreadísima. No tenemos ni tan siquiera calma para tomarnos las cosas con la distancia necesaria y demás, ¿no? Bueno, a mí, yo muchas veces me pregunto, si tuviera la oportunidad yo de conversar con él, pues ¿qué me interesaría conocer de su proceso creativo, ¿no? Lo mismo que con los otros personajes, ¿no? ¿Qué me interesaría que me contaran las hermanas Polgar del ambiente, de cómo sí, sobre todo, pues claro, pensando que mucha gente puede pensar que les han robado la niñez, cosa que yo para nada lo pienso, sino todo lo contrario, ¿no? Muchos padres dirían, mucha gente piensa que dicen, jo, a las hermanas Polgar les han robado la niñez, pero sin embargo ellos no tienen ningún rigor en ponerle la tele, el vídeo, y toda clase de aparatos, porque los niños, evidentemente, en un momento determinado, yo lo sé, que tengo cuatro ya están en los 20 y tantos, 20 y pocos, pero joder, cuando son pequeños, pues dan un trabajo enorme, ¿no? Pues, yo no creo que sus padres les hayan robado nada, sino todo lo contrario, se han ocupado muy cariñosísima y amorosamente de sus hijas. Y también, ¿qué le podría preguntar a Perelman, ¿no? Sobre todo en esa fuerza interior que uno debe tener, yo creo, ¿no? Imagino que debe tener para tener esa fortaleza que te lleva a estar tanto tiempo encerrado con una pizarra, ¿no? Y simplemente, pues probablemente, porque dicen que Perelman está encerrado tratando de atacar o tratando de resolver los 6 problemas matemáticos que restan, ¿no? Os había hablado, pero no sé si lo he comentado, os había hablado de las pocas entrevistas de Perelman que hace y una de ellas le dijeron que por qué rechazó el $1 millón de la Fundación Claymath. Y dijo, yo creo que ya lo he comentado, pero de cualquier manera a mí es que me llama poderosísimamente la atención cuando sabes cómo se gobierna el universo, por qué correr detrás de $1 millón. Joder, yo, en fin, siempre a mis estudiantes les digo de broma que yo le escribí y le dije, no, pídelo y me lo mandas a mí y me patrocinas a mí, ¿no? Y a mis hijos, ¿no? $1 millón, joder. ¿Quién es capaz de rechazar algo a lo que tiene una cantidad de dinero así, a la que tienes derecho? En fin, estos 4 vertientes, ¿no? Perelman, las hermanas Polgar, especialmente Judith, que ha sido la mejor jugadora de la historia, el producto creativo de tantos genios creativos que podemos ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues incluso deportistas, ¿no? Hasta James es un genio creativo en el fútbol, aunque no esté en estos momentos en su mejor nivel, pero bueno. Y el señor Nakaman. Cada uno evidenciando una parte de la creatividad, una arista de la creatividad, la personalidad, el entorno y ambiente, las características de lo creado y el proceso. Bueno, yo digo, en fin, Perelman, y además, si tuvierais ocasión, digo, pues, ¿qué le preguntaríais, no? ¿Qué le preguntaríais? No sé si queréis hacer ese ejercicio, pero lo dejo a vuestra libre decisión y si queréis, pues os apuntáis la pregunta y reflexionáis sobre ello, ¿vale? Yo, pues ahí tenéis unas cuantas que no vamos a ir sobre ellas porque en fin, estamos ya a 20 minutos del tiempo que tengo para hacer y todavía no. Yo no digo,
sí que os he puesto ahí algo que también es muy importante que dijo Einstein, que dijo que la creatividad no está en las respuestas, sino en las preguntas que nos hacemos. Y ahí que os invite a que hagáis preguntas sobre el tema. La personalidad creativa es, en fin, dos características que tienen toda la gente que es creativa. Todos ellos, los cuatro, Perelman, Judith y Nakamatsu, tienen personalidad creativa. Todos probablemente el que más evidente en procesos es Nakamatsu, pero Judith también tendrá un proceso en su entrenamiento y demás, ¿no? Que es el que me ha llevado hasta aquí. Pero todos ellos participan de varias características. Tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Deseo de vencer obstáculos. Eso, yo os hablaba de la motivación que debe tener. Deseo de superarse, deseo de asumir riesgos y no tener miedo al fracaso. Uno de los grandes bloqueos creativos es el miedo al fracaso, al qué dirán. Oh, voy a ser una persona que si lo hago mal, ¿no? Por eso siempre procuramos estar en nuestra zona de confort donde, en fin, no vamos a hacer nada extraordinario, pero tampoco nadie nos podrá decir que está muy mal, ¿no? Confianza en sí mismo es otra de las características de la cosa. Y algo que yo creo que debe ser lo más importante. Una motivación intrínseca, bestial, para acometer estos retos, ¿no? Acerca de un problema, un reto, una oportunidad y abordarlo con exacto. ¿Vale? Bueno, hemos dicho antes que el pensamiento ordinario y pensamiento creativo y resolución de problemas, en fin, adelantaba, ¿no? Adelantaba que el pensamiento creativo es pensamiento ordinario que ha producido algo extraordinario, ¿no? Hemos visto a la persona, a la vida del proceso, hemos visto que la novedad es como la característica más, la novedad o estadísticamente poco frecuente, porque no tiene que ser exactamente, ya hablaba de la chilena, pues eso es un acto creativo que no es muy frecuente en el fútbol, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que otra de las cuestiones que quería es que es algo creativo si, por ejemplo, uno hace algo que para él es totalmente novedoso, mientras que luego se entera que en otro lado del mundo, pues claro que sí, en otro lado del mundo pues ya se ha resuelto ese problema. Pues claro que sí es, ¿no? Porque ocurre que, evidentemente, la comunidad científica, si se trata de un tema científico, pues no se lo va a hacer, pero sí que ha... ¿cuáles? Podríamos hablar de los factores, ¿no? Del proceso de la motivación e incluso de los accidentes creativos, de esa posibilidad de hacer algo creativo por accidente, ¿no? En el vídeo de National Geographic tenéis un ejemplo de alguien que tuvo un ictus y cuando se recuperó le dio por pintar y pintar y pintar, ¿no? Vais a ver que es este maestro de la creatividad al que yo sigo, pues dice que la posibilidad de la creatividad accidental no existe, ¿no? Y bueno, pues me dice que si, por ejemplo, pues está un pintor en su estudio y le cae en el lienzo pintura casualmente y luego viene un marchante que queda prendado de ella y, bueno, como sucede en una película, ¿no? En una película esa francesa, ¿no? Que se llama... ahora no recuerdo el título, pero bueno, pues y quiere venderlo por una fortuna, pues dice que eso no es creatividad. O, pone otro ejemplo, si un esquizofrénico aporta respuestas novedosas en la resolución de un problema durante uno de sus episodios de esquizofrenia, pues en ambos casos él mantiene, por ejemplo, que no podemos estar hablando de pensamiento creativo. Bueno, hemos reflexionado desde diferentes perspectivas, como he dicho, y bueno, pues desde diferentes perspectivas y espero que hasta ahora, bueno, lo primero es que no vaya muy deprisa y que pues, me esté transmitiendo lo que deseo transmitiros, ¿no? Y voy a dejar algunas de las diapos para que las reflexionéis vosotros, porque si no veo que no me da tiempo, ¿no? Me gustaría ir a, fundamentalmente, y algún juego, voy a pasar rápidamente estas, para que os he puesto ahí algunos
juego simplemente para que sea divertido y lo penséis y luego ya a través del chat me digáis, ¿no? Algunas soluciones. No vale consultarlo por ahí, sino simplemente es para jugar, no es para... uno de ellos es cómo conseguir 10 quitando 1 de 9. ¿Cómo conseguir 10 quitando 1 de 9? Este es un problema de los muchos que formaban parte de las actividades de verano de niños superdotados, ¿no? Y las respuestas son increíbles, ¿no? Y bueno, luego el otro reto es, hay 3 vasos con jugo de naranja y 3 vacíos, ¿no? Dispuestos como veis en la imagen. Bueno, y ¿cómo hacer? Es la pregunta, ¿cómo hacer para que los vasos llenos y vacíos queden alternados moviendo solamente un vaso, moviendo uno solo? En fin, repito, ¿no? Porque son cosas que no quedan fácilmente. Si queréis escribirla y luego darme las respuestas. ¿Cómo conseguir 10 quitando 1 de 9? Hay algunas soluciones que los ingenieros y demás pues, deberían conocer, pero hay otras que son increíbles. Segundo, ¿cómo conseguir alternar vaso lleno, vaso vacío, vaso lleno, vaso vacío, vaso lleno y vaso vacío, moviendo solamente uno? Y, por último, si hay 6 huevos en una canasta, 6 personas se llevan un huevo cada una, sin embargo, queda un huevo en la canasta. ¿Por qué? Repito, hay 6 huevos en una canasta, 6 personas se llevan un huevo cada una y, sin embargo, queda un huevo en la canasta. ¿Por qué? Bueno, es simplemente, ya digo, esto no es para guiar a nadie, ni muchísimo menos, ni para medir creatividades, ni nada, sino simplemente para divertirnos un poco con estos retos. Voy a esto que es... porque ya he visto que he preparado demasiado material y quiero tener algunos minutos con vosotros después de grabar la videoconferencia para... Bueno, estamos en algo que es importantísimo, ¿no? Que son las ideas erróneas acerca de la... Edward de Bono en su libro pone unas cuantas que yo os voy a comentar, ¿no? Y en su libro El pensamiento creativo, donde expone sus ideas personales fruto de muchos años de observación y experiencia en el campo del pensamiento creativo, ¿no? La primera, la creatividad es un talento natural y no puede ser enseñada, pues es una idea indefendible, dice. Es muy conveniente porque nos libera de la necesidad de fomentar la creatividad y decimos, como es un don, ¿para qué me voy a esforzar? Es algo así como decir que no se puede enseñar matemáticas porque los genios como Perelman no pueden ser producidos a voluntad. No aprendo matemáticas porque no voy a aprender como Perelman. Si usted no, si trabaja, pues a lo mejor sí. De modo que la primera es una idea indefendible. La segunda es la creatividad proviene de los rebeldes, ¿no? En la escuela sucede que en la escuela, dice de Bono, los más inteligentes pues suelen ser conformistas. Aprenden rápidamente las reglas del juego, cómo complacer a los profesores, aprobar los exámenes y copiar cuando es necesario. Pues así se aseguran una existencia tranquila, ¿no? Tranquila. No aceptan, bueno, otros, quiero decir, otros, en cambio, son rebeldes y no aceptan las reglas del juego. Están siempre pues, destinados a desafiar los conceptos existentes y buscan los puntos de vista diferentes. Y parecen creativos porque marchan a contracorriente. Pero la creatividad de los conformistas que juegan al juego creativo no necesita estar en contra de nada y, por tanto, dice de Bono, es mucho más constructivo. Los otros no son nada más que rebeldes. Y luego está la dicotomía hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El izquierdo es en general la parte educada, ¿no? El lenguaje, símbolos y la percepción de las cosas tal como deben ser percibidas. El derecho es el inocente, ¿no? Permite acceder a una visión holística de las cosas en lugar de construirlas paso a paso. Perdón. Pero cuando una persona está entregada al pensamiento creativo, mediante una lectura de estas, un PET que se llama, se observa que el cerebro está todos los hemisferios activados al mismo tiempo. De modo que no hay dicotomía en la creatividad. Luego, pues también se cree que el arte, los artistas y la creatividad pues es algo que va asociado, o que para ser muy creativo tienes que ser artista. Pues no, arte y creatividad no son sinónimos, aunque la creatividad resulte muy evidente en la obra de los
artistas auténticos, ¿no? Además también se cree que para enseñar creatividad debemos educar para comportarse como artistas, ¿no? Los artistas, como los niños, pues pueden ser ingenuos y originales también, pero también muy rígidos, ¿no? En ellos no siempre existe la flexibilidad que forma parte fundamental del pensamiento creativo. Y por otra parte, los artistas son más analíticos de lo que la gente supone, ¿no? Y se interesan mucho por la tecnología de su trabajo. De modo que para ser creativo no es necesario ser artista. Como decía antes, los fontaneros también son muy creativos, o pueden ser, ¿no? La liberación, ¿no? Existe la creencia de que para ser creativo lo único que hay que hacer es liberarse, soltar su innato potencial creativo, desinhibirse, ¿no? Pues el cerebro no está diseñado para ser creativo, ¿no? La excelencia del cerebro humano reside precisamente en su diseño para formar pautas a partir de los datos del mundo exterior y después ceñirse a ellas. Así que trabajar la percepción y la vida sería totalmente posible si trabajar en la vida, quiero decir, sería totalmente posible si el cerebro trabajara de otro modo, sería todos los días tener rutinas diferentes al levantarse y demás, en fin. O sea que la misión del cerebro no consiste en ser creativo, hay que enseñarlo. Y por tanto, solamente liberarse y hacer lo que llamamos tonterías, pues no, eso no es creativo. La intuición, ¿no? Alguien cree que la creatividad es intuir algo, ¿no? Aunque ya tenemos certeza de que el conocimiento intuitivo existe, ¿no? Sobre todo os hablaba antes de la intuición con la que juega, si es que juega de memoria, ¿no? De memoria, incluso antes Judith Polgar, ¿no? La intuición tiene dos significados en su versión inglesa. Visión súbita de algo de una manera nueva, que podría ser creatividad, y sentimiento que surge de la experiencia y de la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, en español lo primero es facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonar, y en segundo lugar, percepción íntima, instantánea de una idea o una verdad que parece como evidente a la que se tiene, pero que hay que demostrar luego, ¿no? Entonces, bueno, no es equivalente tampoco. Y en cualquiera de los dos casos, los pasos que conducen a ese sentimiento no se percibe detalladamente y por eso se denomina intuición y no pensamiento. Irse a dormir pensando en un problema es un ejemplo de ese trabajo inconsciente de la intuición, ¿no? Pero resulta peligroso suponer que todo sucede en la intuición y que, por tanto, no necesitamos ni podemos hacer nada en este terreno. Lo que quiere decir de Bono es que la creatividad se puede trabajar y se puede enseñar y podemos no dejarlo a que durmiendo superemos nuestros problemas. Luego hay otra que es la necesidad de locura, ¿no? Esta idea tiende a desacreditar el pensamiento creativo y a presentarlo como algo poco serio, ¿no? Los individuos sienten que sus inhibiciones desaparecen a medida que se fuerza a ser los más locos del grupo y parece fácil fomentar la locura, porque parece tan diferente del pensamiento normal que incluso puede resultar muy divertida. Desde luego, la creatividad no consiste en darle vueltas a las ideas existentes, de modo que al principio las nuevas suelen aparecer, de modo que las nuevas suelen parecer alocadas. Por eso resulta fácil llegar a la conclusión errónea de que el pensamiento creativo se puede basar en la locura, ¿no? o en esas rarezas, ¿no? Como esos síndromes de Asperger y demás. Otra de las ideas erróneas es el éxito frívolo, ¿no? El proceso, dice Bono, el proceso tradicional de provocar una tormenta de ideas no consiste en emitir una ráfaga de ideas descabelladas. Sería como poner a 1000 monos a teclear con la esperanza de que alguno pues, produzca una obra parecida a la de Shakespeare, ¿no? Lo que sucede en creatividad es totalmente diferente. Para encontrar ideas nuevas es necesario salir de la secuencia usual de pautas que la experiencia nos ha impuesto. Lo que realmente sucede en creatividad, prosigue de Bono, lejos de ser un procedimiento frívolo, se parece más bien a la acción de abandonar los cauces habituales del pensamiento, salir de la secuencia usual de las pautas, como he dicho antes, de que la experiencia nos impone. Y solo quedan 3 ya. La creatividad, algo muy interesante, que es la creatividad de saltos grandes y saltos pequeños. En Occidente se dice que un nuevo paradigma pues, implica un gran salto conceptual, ¿no? En cambio, en la cultura japonesa pues, se producen nuevos productos tras una sucesión de modificaciones provocadas por saltos pequeños. ¿Y cuál es la mejor? Bueno, pues los saltos pequeños obtienen el máximo provecho posible de la innovación, aclarando
que la sucesión de saltos pequeños no equivale a un salto grande, probablemente. Un salto grande, por lo general, es un cambio de paradigma, de concepto nuevo, una reorganización total de los conceptos previos. Pero la creatividad a saltos pequeños tiene un indudable valor y Occidente lo ha admirado debido a su obsesiva preferencia por lo grandioso, por lo genial, que impresiona más. Esto lo puedes ver en muchos niños, no quieren ser nada más que como Messi o como Ronaldo. No hay, y hay otros jugadores que son incluso más felices que ellos, a los que se les podía seguir e imitar. Luego hay otra historia, otra dicotomía entre si uno es más creativo individual o en grupo, ¿no? Según la experiencia de Edward de Bono, los individuos que trabajan solos producen más ideas que los que trabajan en grupo, ya que se tiene que escuchar a los demás y se pierde tiempo repitiendo las ideas propias con el propósito de captar la atención del conjunto. Muchas veces el grupo pues, toma una dirección conjunta, mientras que los individuos aislados pueden seguir direcciones diversas. Bueno, esto, pues, de Bono dice así, pero sin embargo, en mi experiencia profesional, pues los creativos publicitarios trabajan en equipo, un director de arte y un conceptualizador o copywriter, ¿no? O sea que hay diferentes pensamientos acerca de esto. Y luego, pues también hablábamos antes sobre inteligencia y creatividad, ¿no? Pues, y ya lo dije, dos autores, Quetzal y Jackson, afirmaron que hasta un cociente de inteligencia de 120, pues la creatividad y el cociente de inteligencia van juntos, pero luego se separan. A veces la persona inteligente evalúa una idea como absurda y no la propone, mientras que otra menos inteligente la propone y propicia un camino creativo, ¿no? No lo he dicho, pero fijaros que Perelman se inspiró, o él lo dice así en esa entrevista, se inspiró para resolver la conjetura de Poincaré pensando en nuestro Señor Jesucristo. Cuando caminaba sobre las aguas, él trató de formular a qué velocidad debería ir para no hundirse, y entonces es cuando se le iluminó la mente para resolver la conjetura. Y bueno, eso es todo. Como dicen en los dibujos animados americanos, that's all, folks. Y me gustaría cerrar con este pensamiento, que es: todo lo nacemos con talento, solo la voluntad nos hace estrellas. Bueno, voy a dejar... a ver...